Déjame ahondar un poco en estos temas, que además son temas que a mí también me apasionan. Y bueno, mencionabas, yo creo que es muy importante, se está poniendo sobre la mesa una discusión de legitimidad social, digamos, del Poder Judicial, que es una discusión que no solo se da en México, sino en otras partes del mundo. ¿Qué tanta cercanía tiene o no con la gente? Yo en eso coincido, en que el Poder Judicial Federal en México, digamos, faltó durante muchos años implementar mecanismos que en otros países se han implementado para acercarse a la gente. Eh, y luego también mencionas tu filosofía judicial de alguna manera. Creo que sería interesante si puedes ahondar en eso. Yo creo que en muchas cosas coincidimos. Por ejemplo, en una visión evolutiva de la interpretación de los derechos, tal vez de igualdad sustantiva. Sobre todo tú has tenido una bandera muy fuerte dentro del Poder Judicial por la igualdad, digamos, entre hombres y mujeres y personas de la diversidad sexual. ¿Cómo entiendes, digamos, ahonda si quieres un poco más en la interpretación constitucional y en esas, digamos, sí, cómo ves la interpretación constitucional en el contexto actual, más allá, digamos, de la cuestión política, pero, digamos, en términos técnicos, rigurosos de métodos de interpretación, etcétera? Bueno, a mí me parece que ahorita la reforma constitucional nos da la oportunidad precisamente de elegir entre perfiles con distintas filosofías judiciales. También a mí me parece que a lo largo, que a la luz de todo lo que ha pasado es importante replantearnos estas cuestiones. Entonces, a mí me parece que mi filosofía judicial es una filosofía que entiende que el ejercicio de control constitucional es una función política. Yo lo veo desde esa perspectiva. No es una función técnica que requiere de la técnica, pero es una función de contenido eminente político, pero no en sentido político simplemente de partidista, sino en un sentido de que las decisiones sobre constitucionalidad impactan al sistema político. Entonces, es una labor que requiere de muchos equilibrios, de mucho cuidado y de ser calibrada. Se tiene que calibrar esa función. Aldous Sachs, de hecho, por ti caí en esa idea de Aldous Sachs, que era juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que decía que la justicia constitucional implica caminar sobre un desfiladero. Los jueces constitucionales estamos caminando todo el tiempo sobre el desfiladero y tenemos que calibrar la intensidad de nuestro escrutinio, porque por un lado no podemos hacer que fracase la Constitución cuando el Estado no puede cumplir, y por otro lado tampoco podemos no hacer efectiva la Constitución, porque entonces las personas van a dejar de creer en ella. Y la idea aquí es que es un equilibrio constante, pero ¿y esto qué requiere? Requiere tener una sensibilidad a los reclamos sociales. ¿Qué es importante para la sociedad? ¿Qué es importante? Yo diría que hoy en día queda muy claro que lo que es importante para la sociedad son los grandes derechos, los derechos sociales, el acceso a una mejor calidad de vida, el acceso a una justicia que resuelva las cosas, a una justicia efectiva. Esto, por supuesto, no quiere decir que no se deban dejar de proteger y avanzar derechos que son, pues, de las minorías y que tal vez no le importan tanto a las mayorías. Estos derechos son fundamentales porque sin ellos, pues, la idea de igualdad se vuelve una quimera. Entonces, mi visión sería esa: proteger muy robustamente los derechos de las minorías, de las mujeres, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, y tratándose del control constitucional, siempre tener en cuenta este equilibrio, tener sensibilidad a los reclamos sociales y no solo escuchar a las críticas, porque eso es algo que me parece que pasó también en el Poder Judicial, que hubo sensibilidad a escuchar las críticas a las políticas públicas del gobierno, pero no hubo sensibilidad a escuchar a la gente que deseaba esas políticas públicas. Entonces sí tiene que haber una constante escucha, y esto se puede lograr de muchas maneras, por ejemplo, con audiencias itinerantes. En otros países se han establecido audiencias itinerantes, buscar maneras de verdaderamente estar en contacto con la sociedad, no solo con las organizaciones de la sociedad civil, que eso me parece que sí es importante, pero escuchar al pueblo, finalmente escuchar.